que él fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario, fue director de la Financiera Nacional, de Desarrollo Rural, y fue también, bueno, actualmente él es aparte director de una importante empresa de seguros, de Proagro. Y entonces él nos acompaña también como una gente conocedora del campo. También nos gustaría que él también hiciera un comentario. Hoy la gente que estamos abocados al campo estamos preocupados porque el presupuesto del año que entra pues nos están quitando casi 20,000 millones de pesos más los 20,000 que nos quitaron este año, pues estamos hablando de 40,000 millones de pesos menos. Pero bueno, vamos a ver cómo participamos en este periodo para ver el tema de las políticas públicas del gobierno mexicano. También nos acompaña hoy, nos hace el honor, vamos a pedirle también que nos dé una opinión, el profesor y maestro Plutarco Emilio García Jiménez, que es el director general del registro, el director en jefe del Registro Agrario Nacional, que está aquí acompañándonos. Y están también presentes con nosotros la senadora que es secretaria de la Comisión de Agricultura, María Antonia Cárdenas Mariscal, está la senadora Blanca Piña, que es una compañera senadora de Michoacán, siempre preocupada por el tema del campo, de la cuestión de las comunidades de los pueblos indígenas y de los productores rurales. Yo quiero decirles que Michoacán es una de las potencias más importantes de México en el terreno agroalimentario. Es una que muchos creemos que ha estado desatendido, porque tiene un gran potencial frutícola, un gran potencial agrícola, ganadero, forestal, pesquero, que lamentablemente después del impulso del general Cárdenas y un poco de los gobiernos de izquierda que se tuvieron, en un primer momento con el ingeniero Cárdenas y un poco con Leonel Godoy, Michoacán ha estado en el olvido y sumido en la violencia. Pero ahorita vamos a pedirle también a la senadora que nos haga un comentario y pues al final nos presentamos los hombres. Está el senador Arturo Burs, que es un importante productor de Sonora, que es un importante productor de Sonora y es una gente siempre preocupada por el campo, por los productores pequeños, medianos, grandes. Es una gente que tiene una gran vocación, un gran compromiso social con los productores mexicanos. Y bueno, están también representantes de algunas organizaciones nacionales. Está el compañero, está la secretaria técnica de la comisión, Claudia Serapio, y está también el compañero dirigente de la SUAC, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de México, José Dolores López, el licenciado Dolores López Barrios aquí acompañándonos. Y está también representando a la CEMPA el compañero Ulises Oviedo, que es del estado de Morelos, y está el compañero Erasto Tolentino, que también aquí nos está acompañando de parte de la CEMPA. Y bueno, también tenemos en representación de la senadora Beatriz Paredes, siempre una senadora preocupada también sobre el tema del campo, a la licenciada Rosa María Armendáriz, que aquí está con nosotros. Entonces vamos a pedirle, para pasar a materia, o sea, queremos pedirle a la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal que nos ayude con la conducción de la reunión. Inicialmente que Roberto Rodríguez, que lo quiero presentar, él es coordinador del Centro de Agronegocios de la Fundación Getulio Vargas, él es doctorado honoris causa por la Universidad de Sao Paulo, él es de los miembros de los consejos vinculados a la Academia de la Fundación de Estudios Agrícolas Luis de Quirós, de la Junta Asesora de la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola,
Embrapa, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, de la Junta de Directores de la Escuela de Administración de Empresas de Sao Paulo, del Consejo de Políticas Internacionales del Global Group Diversity Trust. Ha recibido entre otros los siguientes reconocimientos: la medalla Paulista del Mérito Científico Tecnológico, la condecoración de la Orden Nacional del Mérito Científico. Fue elegido de la AESP como ingeniero agrónomo del año 1987 e ingeniero agrónomo de la década en 2004. Puedes eliminar eso, no te preocupes, es muy largo. Pues tiene como unas 10 hojas, no es cierto, tiene como 4 hojas de su carrera educativa, académica, científica, y también como funcionario y como representante de diferentes consejos y asociaciones en el caso de Brasil. Vamos a pedirle a Roberto, para empezar, vamos a ir presentando a los compañeros que se presentan. También está la presidenta de la Confederación de Pescadores aquí de México, la licenciada Roselena Costa Lenkins. Por aquí estaba. Ahí está la licenciada. Entonces, vamos a pedirle inicialmente a Roberto que nos haga una ponencia general sobre el tema de la agricultura, el tema del campo en el concierto internacional. O sea, un poco Brasil, sus vínculos con México, cómo se ha logrado que Brasil se convierta en esta potencia agroalimentaria en el mundo. También nos acompaña la compañera Amanda da Silva Félix, que es una compañera integrante, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Es una compañera de un movimiento muy amigo de nosotros, de la CEMPA y de las Organizaciones Campesinas de México. Y está también presente con nosotros el compañero Francisco Jiménez Pablo, de la CEMPA-MN, de MOCRI, de una organización importante también a nivel nacional, y de los dirigentes de un movimiento nacional, que es el Campo es de Todos, aquí en México, junto con el compañero Lolo López. Son representantes de este gran movimiento nacional, el Campo es de Todos. Vamos a pedirle a Roberto Rodríguez que inicie la conferencia, y vamos a pedirle a la senadora María Antonia que conduzca el evento. Va a hacer la presentación él, después va a comentar el doctor Eduardo Sampaio, va a hacer un comentario, después la propuesta es que haga un comentario Juan Carlos y Emilio, y después abrimos el conversatorio. Pues tiene la palabra el doctor Roberto. Bueno, muchas gracias, senador Senador Céspedes, senadora, señoras y señores, por esta oportunidad de hablar con ustedes un poquito sobre el agro brasilero. Y antes que todo quiero pedir disculpas por mi español trágico, que lamentablemente hablo portugués. Pero voy a intentar un portuñol, senador, para que un poquito me comprendan. Bueno, la idea es hablar aquí sobre el tema de la inserción internacional de la agricultura latinoamericana, con datos que existen en los últimos años, originados sobre todo de la ONU. La ONU, como sabemos todos nosotros, es el organismo internacional multilateral responsable por garantizar la paz universal. Y la ONU, en el comienzo de este siglo, realizó un estudio hablando sobre seguridad alimentaria, diciendo que en 2050 seremos casi 10.000 millones de personas en el mundo, y hasta entonces es necesario ampliar la oferta global de alimentos en 60%, que era un desafío bastante importante. Pero muchas instituciones académicas globales trataron de contestar esta idea general de la ONU, porque con los cambios
tecnológicos profundos y rápidos que pasan en todo el mundo, cualquier visión para allá de 10 años está un poco romántica, por decir así. Pero es fundamental comprender por qué la ONU trató de hablar finalmente de seguridad alimentaria, porque la ONU comprendió que no habrá paz mientras tengamos hambre en el mundo. Así que eliminar el hambre era la única manera de garantizar la paz universal, que es la responsabilidad de la ONU. Por eso trató de hablar de ese tema. Entonces, algunas organizaciones lideradas por la OSD realizaron estudios mirando a 10 años a frente, no 50 años como dice ONU. Y la OSD realizó un trabajo que el año pasado fue refrendado por el USDA y que dice el siguiente: en 10 años la oferta mundial de alimentos tiene que crecer 20% para que tengamos tranquilidad, paz y comida para toda la gente en el planeta. Pero Estados Unidos va a crecer 10%, Canadá 9%, Unión Europea 12%, los países de Eurasia, China, India, Rusia, Ucrania pueden crecer 12-13%, la Oceanía 9%. Entonces, ningún país importante llega a 20%. Entonces, dice la OSD y el USDA que para que el mundo crezca 20%, Brasil tendrá que crecer 40%, el doble, por 3 razones principales: porque hay una tecnología tropical sostenible e interesante, porque hay tierra disponible y porque hay una juventud muy buena, capacitada, llegando al campo en estos tiempos. Entonces, aquí 2 o 3 temas para complementar esa idea de la OSD. Quiero dejar muy claro, estos no son temas de Brasil. Nosotros nos decimos eso, viene de la OSD y de la USDA. ¿Por qué dicen ellos que podemos crecer 40% en 10 años? Por 3 razones. Uno, porque tenemos una tecnología tropical muy interesante y hay números que explican eso. Por ejemplo, la producción de granos en Brasil de 1990 hasta hoy creció 317%, mientras el área cultivada creció 66%, 5 veces menos, que es tecnología, productividad que fue alcanzada en este periodo. Más que eso, hoy día tenemos en Brasil 63 millones de hectáreas cultivadas con granos. Si tuviéramos hoy la misma productividad por hectárea que teníamos en 1990, estaríamos de 95 millones de hectáreas más para cosechar lo que hemos realizado este año. Es decir, es una producción sustentable que es fundamental en términos de competitividad hoy día. Pero no es solamente con granos, con las carnes todas también. Por ejemplo, la producción de pollos desde el 1990 hasta hoy creció 450%, de cerdos 240%. Entonces, es una tecnología tropical que se va reafirmando cada vez más con otros planes de gobierno, de los cuales Eduardo podrá hablar después, como un plan fundamental que es llamado ABC, Plan de Agricultura de Bajo Carbono, que es un compromiso del país con la COP21 realizada en París y que busca la reducción de emisiones de gases de efecto estufa. Entonces, por esas 3 razones, Brasil tiene, de acuerdo con la OECD y con la SDA, una condición de crecer más que el mundo va a crecer. Todavía nos faltan algunos temas fundamentales. Faltan los acuerdos comerciales que nos permitan, sobre todo bilaterales, ampliar espacios comerciales en el planeta. Y ahora, recién, hace poco más de un mes, hemos firmado un protocolo de intenciones de un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Mercosur, donde está Brasil, que podrá permitirnos acceso a mercados de otra manera. También el tema de logística e infraestructura es un tema complejo en Brasil. Hemos desarrollado mucho la agricultura en la frontera agrícola, en el centro-oeste, pero sin carreteras, sin trillos y sin otros mecanismos de logística. Y finalmente es fundamental una política de ingresos para los productores rurales brasileños, de la cual un tema fundamental, central, es el tema de seguros. Y por eso
verdaderamente estamos acá en México para conocer de Juan Carlos Cortés los trabajos que él realiza en el sector agro de seguros, que fue creado en Europa en el final de la Segunda Guerra Mundial, con una visión muy clara, senador, de que, como sabemos, Europa pasó hambre durante la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, los gobiernos europeos decidieron nunca más tener hambre. Y decidieron entonces por la PAC, la Política Agrícola Comunitaria, que era una política para generar excedentes de alimentos europeos para el resto del mundo. Y Europa, que era un importador, se transformó en exportador de alimentos. Pero la base de este proceso fue una política agrícola con garantía de precios, con subsidios y un seguro rural muy claro que garantizara la renta y la permanencia de productores en actividad. ¿Por qué? Porque son simpáticos, no, porque es la única manera de garantizar seguridad alimentaria a los consumidores europeos. Entonces, toda la política pública generada en Europa y después en Estados Unidos, en los países asiáticos, fue para garantizar seguridad alimentaria a las poblaciones de los países europeos. Y ahí los agricultores se insertan como reguladores del mercado. Entonces, estamos ahora en Brasil, y esa es la política pública de que puede hablar un poquito Eduardo Sampaio ahora, muy involucrados en este tema de ampliar la participación brasileña en el comercio internacional. Necesitamos entonces de un conjunto de temas de los cuales me parece fundamental que los países latinoamericanos estén juntos en esta temática, buscando acuerdo entre ellos que les garantice las tecnologías tropicales sustentables, equitativas y también acceso a mercados. Eso es el tema general, señor senador, señores y señores, que quisiera presentarles a ustedes muy rápidamente, pero pido entonces a Eduardo Sampaio que complemente con informaciones sobre las políticas públicas que están siendo desarrolladas en el Ministerio de Agricultura de Brasil, de la cual Eduardo es secretario de Políticas Agrícolas. Muchas gracias por atención. Bueno, antes que nada, doctor Roberto, quiero agradecer, se me pasó agradecerles su presencia, de estar aquí, al doctor Roberto, al doctor Eduardo y al licenciado Juan Carlos por esta gran experiencia que vienen a compartir aquí con nosotros, a nuestros compañeros senadores y a todos los aquí presentes. Muchas gracias por esta reunión que tuvo la gentileza de formar aquí el senador Narro. Y pues adelante, doctor Eduardo. Gracias, buenas tardes a todos. Desafortunadamente, mi portuñol é aún pior que o do doutor Roberto, pero vou tentar e falar rato aqui, pero estou aqui para responder depois as questões que tenham todos. Brasil e México, talvez, México é o único país, creio que no mundo que nós outros em Brasil podemos comparar-nos. É um país grande, de população grande, diverso com muita desigualdade, e de agricultura também diversa. A agricultura hoje em Brasil responde por um pouco mais que 5% do produto interno bruto brasileiro, um pouco semelhante, creio, a México. Pero o Brasil é um produtor agrícola que ha atendido basicamente, com poucas exceções, suas necessidades internas. E praticamente qualquer crescimento na agricultura brasileira necessita exportações. Não podemos crescer sem exportar mais, porque, exceto com um ou outro produto, todos os outros temos suficiência. É importante isso, porque, por exemplo, no leite de carnes, que falamos mais temprano, Brasil é o mais grande exportador de carne do mundo. Ao mesmo tempo, se garantiza um abastecimento de carne para a população brasileira muito acima do promédio. O Brasil é um país de renda mediana, pero nosso consumo de carne, em promédio, é um consumo de um país mais rico. Consumimos cerca de 100 quilos de carne vacuna, de pollo e de cerdo por habitante por ano. Isso é, se você é bueno, é eficiente em produção de um produto,
e se pode exportar aquele produto, isso significa que tus precios são mais baixos que os precios internacionais. Então, tu população está bem atendida. Al revés, ocorre em Brasil com leite, por exemplo. Nós somos importadores líquidos de leite, ainda que um pouco, pero importadores. E nosso leite é proporcionalmente ou relativamente mais caro do que em outros países. Ratito sobre o que estamos fazendo agora lá. Estamos em Brasil com restrições presupuestárias récords. Nunca tivemos. Neste ano que vem, em próximo ano de novo, teremos que ter uma autorização legislativa para que o governo possa emitir títulos para pagar os gastos correntes, que nossa lei não permite isso. O governo só pode emitir títulos para pagar inversões de largo prazo. Mas este ano foi necessário aprovar uma lei por arriba da lei orçamentária, da lei presupuestária, que autorizasse o governo a emitir dívida para pagar suas contas, no ano que vem de novo e mais uns anos todavia à frente. Então, estamos num período de aperto presupuestário, creio que pior que acá, mais restritivo. Então, do ponto de vista de política agrícola, temos que cortar também, desafortunadamente. O norte é o foco em os mais chicos. Se há subsídios, e temos subsídios também, não são largos, mas temos. Mas os subsídios vão gradativamente sendo reduzidos de los mais grandes e que se quedem em los mais chicos. E também naquelas atividades que traem muitas vantagens ambientais ou de sustentabilidade. Por exemplo, o programa Agricultura de Bajo Carbono, que o Dom Roberto falou agora há pouco. Outro norte é que o subsídio de Brasil, que vai historicamente ao crédito, ao financiamento, que se mueva um pouco para o seguro e que haja uma sinergia maior entre o seguro e o crédito. Em paralelo, em outra cancha, estamos melhorando os instrumentos privados para os grandes produtores para que se possam financiar-se sem depender de subsídios públicos. Todo isso não se hace de uma hora para a outra. Pero é um movimento inequívoco. Afuera a questão de financiamento e crédito e seguro que estão a mi cargo, creio que os desafios mais grandes da ministra Teresa Cristina em agricultura são dois. O primeiro é a manutenção e melhora do status sanitário e fitossanitário da produção brasileira. Isso é uma coisa grande, importante. Creio que México dá muita atenção a isso também, com Senacica acá. A outra coisa, creio que aún mais grande, é dar títulos de posse de terra. Quem pode me usar aqui? Doutor Roberto, isso? Título de propriedade para mais ou menos, um número que é algo redondo, pero mais ou menos 1 milhão de produtores em Brasil que não têm. Então, talvez o desafio mais grande hoje do Ministério, ainda bem que não está em minha subsecretaria, mas está em Ministério, quer conferir título de propriedade para mais de 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de pequenos produtores que foram assentados no programa de reforma agrária nos últimos 20 anos ou mais, um pouco, e que todavia não têm títulos. E, por consequência, não pode acessar, por exemplo, crédito, não pode acessar, não são produtores plenos, todavia dependem muito das ações do Estado. Como falei no princípio, estamos aqui para responder questões e creio que vou me quedar aqui. Graças. Senadora, se me permite agregar algunos números más, ¿puede ser? Claro que sí. Para completar algunos datos, para que sepan entonces. Eduardo habló que el PIB de la agropecuaria es 5% del PIB total, pero el PIB de la cadena productiva del agronegocio es de 22% del PIB nacional. Es decir, aunque la agricultura pecuaria tiene 5%, lo que depende de eso son más 22%. Ese es un tema. Otra cosa, los empleos, senador, del agro brasileño son 20% de todos los empleos del país. 20%. Así que, aunque sea 5% del PIB, 20% de los empleos. El año pasado, el agronegocio fue responsable
por 42% del valor de las exportaciones nacionales, pero con avances fantásticos. 42% del valor. Pero el superávit del agronegocio brasileño el año pasado fue de 87 mil millones de dólares, mientras el superávit del país fue de 57 mil millones. ¿Por qué? Porque los demás sectores son deficitarios. Es decir, tenemos un superávit nacional gracias al agronegocio brasileño. Otro tema interesante, el año 2000 el agronegocio exportó 20 mil millones de dólares en Brasil. 2000, 20 mil millones. El año pasado, 101 mil millones. Es decir, hemos crecido 5 veces más en 18 años. Otros datos interesantes. El año 2000, la soya representaba 27% de las exportaciones del agro. El año pasado, 41%. Las carnes eran 9%, fueron 16%. Es decir, el mundo quiere proteína, animal o vegetal, que soja o carnes. Otro dato interesante, senador, que el año 2000, la Unión Europea y los Estados Unidos representaron 59% de nuestro mercado de agronegocio. El año pasado, 37%. Pero como hemos crecido de 20 mil millones para 101 mil millones, también crecimos en valores absolutos de exportaciones para Estados Unidos y para Europa. ¿Cómo se explica? Simples. China, el año 2000, era 2,7% de nuestro mercado. El año pasado fue 33% de nuestro mercado. Entonces, China se transformó en el grande mercado brasileño, así como los otros países asiáticos, que hicieron de 11 a 16%. Entonces, hemos ampliado mucho las exportaciones para Asia, sobre todo. Finalmente, algunos datos menos de relevo, pero que vale la pena. Brasil es el mayor exportador mundial de café, jugo naranja, azúcar, el complejo soja, carne vacuna, carne de pollo. Segundo exportador mundial de maíz, cuarto de carne suina y creciendo en algodón, orgánicos y flores. Entonces tenemos una posición interesante en los mercados mundiales. Era solo para complementar con algunos datos que pasó en pocos años en el crecimiento de Brasil. No sé si quieres tú. Está bien. Bueno, le concedemos ahora la palabra al licenciado Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Agradecer al senador Narro la gentileza de permitirnos esta reunión, a todos los senadores, a todos los asistentes aquí, muchos amigos conocidos. Solamente para enfatizar, pues como productor de café en Puebla, un punto que ya expresó el exministro Roberto Rodríguez, las posibilidades que se nos brindan como mexicanos y brasileños de cooperar juntos. Ayer estuvimos en Tabasco y los avances que tiene Brasil en muchos temas, incluyendo la agricultura y ganadería tropical, que nos permiten hacer sinergias importantes en términos de pastos, en términos de ganadería, de caña de azúcar, de café, de muchas áreas donde podemos complementarnos y donde podemos los mexicanos utilizar sus capacidades para tener mejores escenarios de producción. Entonces creo que es muy afortunado este acercamiento que nos permite conocernos mejor y sobre todo sumar. Y creo que el área tecnológica de las zonas tropicales y subtropicales pueden ser de grandes oportunidades para México, para todos nosotros. Muchas gracias, senador. ¿Quién? Emilio García. Sí, el compañero Emilio García nos puede dar un comentario. Él es el director en jefe del Registro Agrario Nacional, representante del tema poco del campo, del tema agrario del Gobierno de la República. Muchas gracias, senador. Aunque el tema aquí es lo alimentario, no lo agrario,
Sin embargo, yo más bien quisiera hacer algunas preguntas al exministro y al ponente de Brasil. Aquí en México, más del 40% de lo que consumimos de alimentos proviene del exterior. Me gustaría que nos dieran el dato comparativo de Brasil, ya que hay otros datos que pueden ser correlativos sobre lo que nos han hablado. Sobre la producción de maíz, también si nos pudieran dar otros datos. México fue en los años 60 exportador de maíz. Hoy estamos importando casi la tercera parte de lo que consumimos de maíz. Creo que esto es producto de políticas públicas, desde nuestro punto de vista, equivocadas. En cuanto a la tenencia de la tierra, ustedes mencionaban de 1 millón de productores con título. Van a recibir. Tenemos 5 millones de agricultores en Brasil y 1 millón más. Nosotros en México tenemos actualmente 5,5 millones de usuarios del Registro Agrario Nacional. Sin embargo, hay concentración de la propiedad de la tierra de manera importante y por eso estos 5,5 millones de usuarios son los que poseen la propiedad social de la tierra, que cuentan con la mitad del territorio nacional, o sea, 99 millones de hectáreas en propiedad social, que representan el 50% del territorio nacional, la gran mayoría pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, sobre todo, ¿no?, que estamos cuidando de que este sector no se reduzca a través de de despojos, de expropiaciones, que se ha dado mucho en los últimos años, sobre todo en el periodo neoliberal, en los últimos 35 años. Es decir, la propiedad social se ha reducido en alrededor de 2 millones de hectáreas. No sé este fenómeno si se produzca en Brasil como lo estamos viviendo en México. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Eduardo, você quer responder isso aí tudo? Vou fazer comentário com os números, depois você pode completar. Então, faz os números. Isso. Tá. Vou dar alguns números de Brasília, depois o Dom Roberto vai completar. Em Brasília, hicimos censo agropecuário nacional em 2006. Havia aí 5,2 milhões de propriedades, de fincas, não sei como se diz, de fincas, de estabelecimentos, que se diz. Havia, nessa época, um programa ativo de reforma agrária, de distribuição de terras distribuição de terras. E de 2006 a 2017, em 2017 hicimos outro censo. E tínhamos aí quase a mesma coisa, 5,17 milhões de estabelecimentos. Então, caiu uns 30 mil, quase nada. Mas no mesmo período, o programa de reforma agrária assentou quase 1 milhão. Então, se o governo puso 1 milhão de novos, saíram mais ou menos a mesma quantidade do outro lado. Então, não se logrou uma melhora da distribuição da terra nesse período. Quando digo que há 1 milhão para dar os títulos, são gente que está, mas não está titulada. Roberto vai completar.
Bueno, otros temas aquí. En Brasil, usted habla que México importa 40% de lo que consume. Más del 40%. Más de 40%. Brasil no. Brasil, el único producto que importamos es trigo. Casi único producto que importamos es trigo. Los otros somos exportadores netos y con bastante importancia, porque como habló Eduardo, si exportas es porque tu precio está bien en el mercado global. Entonces es una buena competitividad que tenemos. Así que estamos un poco mejor que México en términos de importación de alimentos. Pero tenemos un problema de fertilizantes. Importamos 72% de los fertilizantes que consumimos. Eso no sé qué se pasa con México. Y ese es un tema muy crucial, porque si es posible aumentar el área cultivada de Brasil, eso será tierras peores, tierras más flacas. Por tanto, la demanda de fertilizantes será todavía mejor. Entonces, aquí, mayor, ¿así? Entonces, acá hay un problema que tenemos que tratar. La Embrapa, nuestro instituto de pesquisa, está trabajando con investigaciones en nuevos tipos de fertilizantes organominerales para reducir la dependencia de importación, porque ese es un tema crucial para nosotros. Otra cuestión que tenemos, ustedes deben tener leído en los últimos 15 días, un tema de incendios en la Amazonía. De hecho, ese es un tema muy interesante, porque hay un control de incendios anual que acontecen en agosto, septiembre, julio, agosto, porque son los meses secos de Brasil, como también en México. Entonces, y hay incendios en Bolivia, en Brasil, en África, en este periodo, porque es natural. Lo que pasó es que hubo mucha bulla, mucho barullo, entonces, porque incluso la NASA muestra que en el promedio en los últimos 15 años es casi el mismo, un poquito por encima del promedio de los últimos 15 años en términos de incendios. Así que no es que estamos satisfechos porque estamos en el promedio, queremos reducir mucho más, pero infelizmente la propaganda negativa fue peor que la realidad. Y con una observación, agricultores no hacen incendios, son invasores, sobre todo grilleros, no sé cómo se llama, personas que ahí ocupan tierra sin ninguna legalidad, garimperos y también madereros, ilegales. Entonces, ese es un tema que el gobierno está tratando de combater, aunque sea un tema muy complicado. Entonces, son otras cuestiones que usted nos apunta y que vale la pena aquí reflejar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pedirle a los senadores que nos acompañan, que también nos den una opinión y si tienen alguna pregunta. Entonces está la senadora Blanca Estela. También Arturo. Después vos. Bueno, pues bienvenidos a todos, a todas. Yo más que nada, aunque no pertenezco a la Comisión del Campo, quiero decirles que me interesa mucho este tema, sobre todo ahora pues que estamos transitando hasta una nueva etapa en nuestro país. Quiero dar las gracias a los señores ponentes de Brasil que nos vienen a informar cómo se maneja el campo en Brasil, cosa muy diferente en México, creo. Yo le decía al señor Roberto hace ratito que ya pasaron por una época que nosotros creemos que fue una época democrática donde se mejoró muchísimo las condiciones sociales y políticas de su país. Y nosotros apenas estamos ingresando a esa época democrática donde lógicamente pues como senadores y como legisladores estamos revisando todos los temas y los aspectos que moverán nuestro país. Y un tema es precisamente el campo,
pues el campo nos da de comer. Creo que es un tema, yo creo que de los más importantes y del cual el presidente se ha preocupado mucho, nuestro presidente, le está poniendo mucha atención al campo y lógicamente pues el campo está devastado desde hace pues 30 y tantos años que se abandonó el campo en México y que todos los organizaciones o representantes que tenemos aquí son testigos de que pues el campo fue abandonado en México por las administraciones gubernamentales pasadas y que ahora pues tenemos que darle relevancia, tenemos que atender ese problema tan importante como es el campo mexicano. Decíamos muy diferente, mientras en Brasil casi no se importa alimentos, a diferencia nosotros importamos el 80% de alimentos. ¿Sí? Entonces ahí pues hay una gran diferencia. Por eso estoy aquí, porque me interesa muchísimo, repito, aunque no pertenezco a la comisión, pero sí me interesa como activista social, que aparte de senadora soy, me interesa que las comunidades más alejadas, las comunidades pobres de nuestro país, los habitantes tengan su tierra para cultivarla y tengan que comer, ¿verdad? Porque pues siempre he pensado que es un sector muy importante el campo. Yo pues solamente eso quiero decirles y pues a los compañeros que están aquí de las organizaciones que siempre han venido dando una lucha larga como en otros países en defensa del campo, pues los felicito, que no bajen la guardia y que nosotros estamos aquí a sus órdenes para atenderlos. Y esperamos que nuestro campo mexicano verdaderamente se le inyecte el presupuesto necesario pues para que podamos producir lo que necesitamos. Muchas gracias. Si me permite, presidente. Gracias. Ojalá que pueda ordenar mis ideas porque, por lo visto, se han mezclado pues lo agroalimentario, la tenencia. Tengo una petición para los señores, al señor al señor Roberto González y para el doctor Eduardo Sampaio, que nos digan un poco acerca del tipo de propiedad y las extensiones que tienen, extensiones de tierra que se le permite a un brasileño tener. Y hacer una comparación con lo que tenemos aquí en México, pues yo creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero, y yo creo que eso incide directamente en el nivel de producción y en el rendimiento por hectárea. En México tenemos pues la reforma agraria, que también tienen allá, el Registro Agrario Nacional está haciendo su trabajo. Yo les preguntaría, o yo les expondría lo importante que es para el sector agropecuario la sanidad vegetal y la sanidad animal. En México no es un México, son varios Méxicos. Ha habido injusticias, claro que las ha habido y hay que solventarlas. Hay que minimizarlas y hay que darle la oportunidad a aquellos productores que no han recibido oportunidades y otros productores que han recibido muchas oportunidades y vastas. Yo creo que hay conciencia en el sector agropecuario de este país, particularmente del norte donde yo vengo, y he de decirles que yo soy productor rural. No me gusta utilizar las palabras pequeña propiedad, debe ser gran propiedad, como tengo entendido que es en Brasil. Entonces, yo tenía una serie de ideas y como les digo, ojalá que pueda ordenar. Importamos, claro que importamos, pero también hay que tener en cuenta el importante que nos quejamos mucho de las 14, 15, 16, 17 millones de toneladas métricas de maíz que importamos. El crecimiento que ha tenido la industria pecuaria en este país es descomunal. Curiosamente, en Veracruz, Yucatán, hay unidades productoras de cerdo de cerca de 70,000 vientres. Yo me inicio como porcicultor al principio de los 80s con una granja de 400 vientres, que era el tipo de granja tamaño para poder sacar un carro con 210 animales al mes.
Hoy, y era bastante trabajo, y dejen ustedes el trabajo para darles de comer a los cerdos. Bueno, hoy tenemos unidades de 70,000 vientres en esos estados de México, y no es casualidad, resulta que por ahí bajan las barcazas del Mississippi con maíz amarillo que no tenemos capacidad en este país de producirlo. Y tengo entendido que no hay por ahí un país que nos pueda surtir maíz blanco que es para consumo humano. Ideas, creo que por aquí tengo otra. Bueno, ya dije el límite de la propiedad, el consumo de cárnicos. Resulta que Brasil, producto del buen cielo que tienen, que les llueve, y las grandes extensiones, pues son el país que más bajo costo de alimentación tiene para la industria pecuaria. Hay que recordar que solo los cerdos y las aves consumen grano. Las reses las puedes pastorear. Si puedes acabarlas, terminarlas con un puño de grano para que marmoleen y producir carne de calidad. Pero, en fin, no hay que olvidar que de los muchos millones de toneladas de maíz que importamos es para una industria pecuaria que hasta el día de hoy no ha encontrado el abasto de los productores mexicanos. Hay que fomentar la agricultura, particularmente en aquellas regiones donde no se ha podido dar, y hay que hacerlo. Y este gobierno está determinado a lograrlo. Ojalá que lo logremos. Ahora, lo que importamos y lo que exportamos. No hemos hablado aquí de rendimientos por hectárea de zonas del país. Yo creo que hay que tener en cuenta que pues lo que andamos buscando es la independencia agroalimentaria y también alimentación pecuaria. Necesitamos aumentar el consumo de cárnicos. Y tal parece que pues que sí lo estamos logrando, pero muy despacito, ¿no? Yo creo que hay que darle oportunidades a los más pequeños productores. Y hago la relación que, como yo soy productor pecuario, no soy pequeño y no quiero ser pequeño. Yo creo que el ser humano y todo productor debe tener la intención de crecer, no inhibir el crecimiento. Sé que no a todo mundo le piensa como yo, no espero que se haga así, pero son realidades del campo. Muchas gracias, señores, por su tiempo. Sí. ¿Quiere contestar el doctor Eduardo? Yo sí. Que me pediu algumas coisas. Não há limite para o tamanho de propriedade. Não há limite, não. Estrangeiros não. Estrangeiros hoje estão limitados, pero brasileiros não. Os nacionais? Sim, não estão limitados. Há propriedades grandes, pero há propriedades pequenas também. Pero eu quero uma coisa que vós vais a gostar. É a coisa de pequeno e grande. De maíz e de pollo. Maíz é uma cultura típica de pequenas margens. É muito difícil que um produtor que plante uma área pequena de maíz tenha grandes resultados, rendimentos monetários, que se lucros. E o maíz talvez seja uma das culturas, um dos melhores exemplos de tecnologia tropical que o Brasil tem. Hoje, mais de 70% de produção brasileira de maíz ocorre em área sembrada em primavera com soja. Se sembra soja, sem riego, se sembra soja temprano, com variedades melhoradas e sembra direta. No mesmo sítio, se planta maíz, no mesmo ano, sem riego, e se cosecha o maíz. Dos culturas al año. Dos culturas sem riego. Sim, cielo e seguro. Pero verdade. E esse maíz, então, em geral, produtores mais grandes do que pequenos, de áreas mais grandes, se mueve muito de isso para o sul do Brasil, onde estão pequenos produtores que são integrados com indústrias, onde se produz o pollo e o cerdo. Indústrias privadas ou cooperativas. Então, é uma integração importante de produtores de diferentes perfis, e onde se agrega valor ao grano de maíz. E o que vos hablaste é verdade, porque se nós outros estamos nos tornando o segundo mais grande exportador de maíz, é porque o maíz no Brasil é barato. Então, possibilita ter pollo barato, e a população comemos hoje mais de 45 quilos de pollo por ano, em promédio.
Entonces, la gente en general, mesmo la gente que gana menos, tiene acceso a proteína de alta calidad que la carne. Para complementar, señor senador, sobre pequeños y grandes. En Brasil las cooperativas agropecuarias están muy fuertes hoy día y más o menos 50% de toda la producción agrícola brasileña pasa por cooperativas, 50%. Y las cooperativas tienen 80% de asociados pequeños o medianos productores. Entonces, es una participación bastante de relieve la producción agrícola y las cooperativas. Sobre todo lo que habló Eduardo Sampaio en el tema de integración entre cerdos y pollos, que son por pequeños productores, y las cooperativas hacen la integración industrial. Había pedido hacer un comentario el doctor Jorge Galo, que fue rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Después le vamos a pedir un comentario al compañero Dolores López y a Francisco Jiménez Pablo. Sí, muchas gracias, señor senador Narro Céspedes, muy distinguidos servidores públicos de Brasil, productores y amigos todos aquí en general. Mira, nomás para hacer una referencia muy rápida, hace unos 4 o 5 años hubo un programa de intercambio México-Brasil en el que aproximadamente 100 técnicos de INIFAP, el equivalente a Embrapa, se fueron a capacitar a Brasil en los cultivos tropicales, coco, hule, caña, bosques tropicales, por supuesto coco, arroz y ganado. Ese grupo de técnicos están en México, fueron capacitados por Embrapa. Hubo aquí un taller de inducción y creo que vale la pena resaltarlo porque es un elemento en común que vale la pena considerar. Segundo, creo que hay una política muy importante que cuando en México hace 30 años se desmantelaron muchas instituciones básicas para el campo, entre ellas el extensionismo, en Brasil cada uno de los estados o provincias o como se les llame allá, el equivalente a los estados, mantuvieron sus sistemas estatales de extensionismo. 30 años ahí trabajando en forma independiente. Había, por supuesto, tanto número de estados como número de modelos de extensionismo. Pero lo más importante es que después, hace ya unos 4 años, 5 años, el gobierno federal emite 2 leyes de extensionismo para dar, por un lado, la asistencia técnica, como dice el senador Bors, para los productores pudientes, los que pueden, los grandes, los empresarios, que dan asistencia técnica, y extensionismo para los pequeños productores. Entonces, ese modelo creo que es importante recuperarlo, tomarlo en cuenta, porque en México perdimos los 30 años. En 30 años no tuvimos extensionismo. Hubo simulación, hubo emulación, hubo intento de hacerlo privado, hubo intentos de la banca de contratar gente técnica para acompañar el crédito, pero no hubo un sistema nacional organizado que pudiera acompañar al productor de tiempo completo y hacer que las inversiones pudieran prosperar y tener ahorita productores que en aquel entonces pues, fueron habilitados con recursos. Entonces, yo creo que es importante rescatar esta información porque me parece que en esta reunión México-Brasil hay experiencias exitosas, importantes que hay que reflexionar. En ese entonces, la embajadora de México en Brasil, la ahora senadora Beatriz Paredes, fue la que impulsó ese proyecto. A mí me tocó ir a Brasil a supervisar y vi a nuestros técnicos, a 92 técnicos trabajando en el campo con los investigadores de Embrapa y ahorita los tenemos diseminados en 8 estados de la República en el sur sureste, que es una zona prioritaria para México. Y, ¿con buen resultado? Claro, con buen resultado. Todos están ahorita trabajando, están insertos y aparte pues se trajeron la tecnología, la última tecnología de punta, de avanzada de Embrapa en Brasil. Gracias. Me recuerdo disso. Tá. Me acuerdo de este programa com a embajadora Beatriz. Que pena que não está acá, porque la conocí. Sí, buena iniciativa. E se esforçou muito. Contra a burocracia. Nem tudo são flores. Sim, doutor Jorge? Nem tudo são flores em Brasília. Né? Há pobreza rural, muita. A gente é muito pobre. A pobreza rural é mais grande, mais intensa, mais pobre que a urbana. Temos gente que... E a extensão rural é todavia um desafio. Falei há pouco do censo de 2017.
en el sur, especialmente donde hay cooperativas fuertes, la gente está bien atendida por la extensión rural y asistencia técnica. Pero, por ejemplo, en Nordeste, que es la región más pobre de Brasil, Nordeste de Brasil, de acuerdo con el censo, la pregunta era, ¿ha recibido, en 2017 eso, entonces, ha recibido la pregunta del tipo de censo al productor rural, ha recibido en los últimos 12 meses la visita de algún extensionista, cualquiera que sea? 7,6% disseram que sim, em Nordeste. Em promédio de Brasil, uns 50%. E no Sur, muito mais. Mas em Nordeste, que é a região mais pobre, solamente 7,6%. Então, nem todos são flores, doutor Jorge. Temos problemas também, muitos. Às vezes, escuto e parece que o Brasil não vai bem, pero vai mal também. Fala que eso da Anater. Anater, ok. Foi criada aí há uns 5 ou 6 anos, essa Anater, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Um pouco para apoiar as empresas estaduais, mas nem todos os estados têm empresas. Muitos não há mais, porque também os estados têm problemas pressupostários, o que eu lhe perguntei um pouco antes também. Então, alguns estados têm empresas, mas mesmo esses, as empresas estão se quedando envelhecidas. As empresas estão, sim. Então, esse é um desafio também. Extensão rural e assistência técnica. Vamos a pedirle al compañero Francisco Jiménez Pablo si tiene algún comentario, Francisco. Si tienes algún comentario, la pregunta. Y después Dolores López. Bueno, más que meterme al tema agroalimentario, quise hacer algunos comentarios aprovechando que nos invita el senador Narro y aprovechando que está aquí nuestro amigo Juan Carlos Cortés y senadores, porque creo que en México durante todo el periodo de los 35 años hemos dado una larga batalla para que haya inversión productiva en el sector más pequeño, como bien lo decía Emilio hace rato. Tenemos una dependencia alimentaria arriba del 46% en alimentos y en 80%, como lo decía la senadora, en varios aspectos. En ese sentido, creo yo que el problema, como bien lo decía aquí el compañero, el rector, el extensionismo es un papel fundamental. Y vemos con tristeza y pena que este año, en el primer año de la Cuarta Transformación, prácticamente se desmanteló el extensionismo en el país. Y había un programa que, de alguna manera, de transferencia de asistencia técnica a las organizaciones, que esto permitía planear la producción desde las regiones, es decir, que no se hagan los programas desde el escritorio, y eso está desmantelado prácticamente. Creo yo que sin inversión productiva, hay cuestiones muy asimétricas entre Brasil y nosotros, ¿no? Incluso en el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Pero creo yo que el problema es de políticas públicas. Me gustaría más bien que en ese sentido nos comentaran nuestros invitados, porque en este año prácticamente la inversión productiva desapareció y también hay cero diálogo con las organizaciones sociales. Es decir, incluso públicamente una renuncia del presidente de la República a sentarse a dialogar con los movimientos sociales. En ese sentido, por ejemplo, el neoliberalismo aquí en México desmanteló, como bien lo decía mi compañero, las instituciones que eran base fundamental para la producción del campo, ¿no? Pero hoy no se están recuperando, básicamente, y desapareció el crédito. Es decir, no hay subsidio al sector que, además de ese 54% de alimentos que más o menos producimos en México, un 71% lo produce el minifundio, que es donde, digamos, llega el alimento a la mesa de los mexicanos. Y ese sector prácticamente, además de que de por sí estaba abandonado, nuestro pleito durante todos estos 35 años ha sido cómo se fomentaba el apoyo, el crédito, el subsidio a este sector, que es el que produce alimentos para el país. Y hoy prácticamente no está en la agenda del presidente. O sea, está en el discurso, pero no en la agenda. Y eso creo que es importante que los senadores, que son quienes aprueben el presupuesto,
lo tomen en cuenta en este 2020, porque lo que fue 2019 prácticamente pasó desapercibido. Esos serían mis comentarios. ¿No? Adelante, senadora. A ver, compañero, hablamos casi el mismo idioma porque sabemos de antemano que usted decía que hace 30, 35 años que nuestro campo fue abandonado. Pero si hoy se implementan nuevas formas de reactivar el campo, que dice que sí existían, como el extensionismo del que habla usted, entonces, ¿por qué no funcionó el campo en esos 35 años? Si con esos métodos eran buenos para el campo, ¿cuál es el problema entonces ahora si dice usted que prácticamente se desmantela esos aspectos tan importantes que le daban vida al campo y que hoy no son escuchados? Entonces, explíqueme brevemente, tal vez no soy especialista yo soy maestra, por cierto, yo soy maestra, sí, mi especialidad es educación y bueno, no lo sabemos todo, pero sí me interesa que usted me explique entonces por qué no funcionó con esos métodos el campo, por qué se abandonó entonces el campo. Lo hemos platicado mucho en las organizaciones. Del presupuesto agropecuario, más o menos el 94, 95% del presupuesto se va a los agronegocios. Otro pequeño parte del presupuesto se va al sector medio de las agroexportaciones. Y nuestras estadísticas, solo el 1.5% va a ese sector pequeño, ¿sí? Bueno, ese 1.5% que iba al sector pequeño, este año prácticamente no está, y te lo ejemplifico en un tema sencillo. El INAES, por ejemplo, que era una de las pocas instituciones que apoyaba proyectos productivos para cooperativas, asociaciones rurales. ¿Cuánto presupuesto le asignaron este año? 0 pesos. Va a ejercer 250 millones que no son ni siquiera presupuesto público, son fondos que está enviando la ONU al país. De ahí en fuera, el diseño presupuestal no está orientado a la inversión productiva. El diseño presupuestal está orientado al apoyo asistencial, al subsidio, pero no a la inversión productiva. Y yo creo que esa es la parte que hay que ver, y sobre todo a este sector del minifundio que produce el 71% de lo que llega a nuestras mesas. Es decir, no hay hoy apoyo a sociedades cooperativas, no hay apoyo a asociaciones rurales. Sembrando Vida incluso es un programa que no contempla la regionalización. Tú no puedes, por ejemplo, sembrar bolitos en Oaxaca, donde hay que fomentar el rescate de los magueyes, por ejemplo, para la producción de mezcal, ¿sí? Entonces, son pocos ejemplos que yo te pondría. Es decir, y ese 1.5 que se había logrado que llegara a través del INAES, a través de opciones productivas. Nosotros no decimos que no haya corrupción, si hay corrupción y estamos de acuerdo con el presidente que hay que combatirlo, pero no se trata de desaparecer instituciones, se trata de mejorarlas, de combatir la corrupción, pero no desapareciendo instituciones que fortalecen el campo, sino mejorarlas. Y las organizaciones sociales estamos dispuestos a que haya una eficiente revisión de cómo se gasta el presupuesto. El problema aquí es de diseño presupuestal y por eso lo planteo de esa manera. Gracias. Dolores López. Bueno, primero que nada agradecer, senador, la invitación y sobre todo también agradecer a los representantes, compañeros de Brasil, a Roberto y a Sampeiro, y la posibilidad de estar acá en México en este conversatorio. Y también a los senadores y senadoras presentes, gracias por estar acá. Y también creo agradecer a Juan Carlos, que hemos tenido buena relación desde hace tiempo, de que estaba en los seguros y ahora en la financiera.
Y bueno, saludar a todas y a todos. Yo creo que en el tema de la producción y la productividad en el país hay muchas cosas. Y me parece fundamental un tema que no hemos tocado aquí, que es la parte de la producción, ¿cómo se llama? La producción sana, la producción orgánica. Hay que dejar de lado el mito de que solamente la industria podría dar el poder o la posibilidad de matar o de acabar con el hambre en el país. Creo que hay una parte importante, hay un sector importante, una alternativa importante que es la agroecología, que no hemos tocado y que además tiene en varios lugares experiencias muy importantes. Sobre todo porque ustedes saben que en este momento en diferentes partes del país, bueno, en el país, pero en otros países, se ha desatado una serie de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, cánceres, muchos sobre todo por los agroquímicos que se utilizan. Y hoy en día sabemos que, por ejemplo, en el caso de la leucemia ha aumentado entre 3 y 4% en el país. Los casos para niños, sobre todo por la parte de la alimentación que se da. Y yo creo que ese mito deberíamos de quitarlo y empezar con alternativas. Nosotros como organización nos hemos enfocado prácticamente a eso y tenemos experiencias exitosas en varios lados. Sobre todo acabo de estar el día de ayer en Tlaxcala, un estado cercano a la Ciudad de México, donde los compañeros a través de biofertilizantes, a través de bacterias, a través de compostas y a través de otros tipos de trabajos, logramos hacer que pasaran de una producción de temporal de maíz de 3.5 hasta 9 toneladas. O sea, sí logramos hacer cambios importantes y estamos haciendo en este tipo de casos poder implementar. Efectivamente, como decía Francisco Jiménez, pues hoy en día en la política pública enfocada al desarrollo, pues no hay recursos, no hay programas para eso, ¿no? Y hoy en el presupuesto del siguiente año viene mucho más limitado, ya lo decía el senador, 20,000 millones menos, más 20 que le quitaron. Me parece que es una falta de visión. Yo comparto los programas, muchos de los programas que tiene el gobierno federal, creo que en algunos de ellos son actos de justicia, pero creo que sí se debe de hacer readecuaciones al presupuesto donde ayudemos a la producción en el país a una mejor productividad, sobre todo por los datos que ya habíamos dado, ¿no? El año pasado se importaron casi 17 millones de toneladas de maíz aquí en México. Nosotros tenemos un estudio que posiblemente con la falta y con la sequía que tiene este año estaríamos importando alrededor a lo mejor de unas 18 o 19 millones de toneladas. Importamos el 85% del arroz que se consume en México, más del 90% del trigo, y eso no quiere decir, le digo con mucho respeto al senador Burs, que no quiere decir que no haya cómo producirlo en México. Claro que lo hay, lo que no hay son programas que se enfoquen a eso, ¿no? No hay, tenemos una serie más o menos de 7 millones de hectáreas en el país que no se siembran por falta de recursos, ¿no? En Zacatecas, por ejemplo, yo soy de Zacatecas, no hubo recursos y casi el 40% de la producción de frijol va a caer ahora en Zacatecas. Entonces son varios temas ahí importantes que deberíamos retomar en este caso, en este tipo de foros y eventos. Y dos preguntas, sobre todo para Roberto y para don Roberto y para Eduardo, en el caso de lo de Brasil. Ahí se da un dato, por ejemplo, de los incendios forestales. Y decían ustedes que la ONU está propiciando, o más o menos había dicho, don Roberto dijo que la ONU decía que para que pudiera
haber una alimentación mejor en el mundo, Brasil debería de aumentar el 40% la producción de alimentos. Creo que es importante tener muy en cuenta, yo no sé ustedes cómo lo hicieron, pero me parece fundamental que aunque sí sea muy importante la producción de alimentos, pues también es muy importante la salud mundial, sobre todo, que uno de los pulmones importantes del mundo está en Brasil, y la actuación pues no me parece que fue adecuada. Bueno, este es un comentario muy personal, sobre todo por los datos que él daba, que en otros años había sido prácticamente casi parejo. Pues la verdad es que en ningún año, a excepción del 2016, en uno de 2003 al 2016, el único año 2016 fue cuando tuvo mayor incendios, pero nunca llegó al 70 millones de hectáreas incineradas en ese caso. Esa es una pregunta que le quería hacer. Y la otra, en el caso del tema de la reforma agraria, yo tenía entendido que en Brasil no había reforma agraria o no había habido reforma agraria. Por eso algunas organizaciones como el Movimiento Social por la Tierra habían y siguen luchando por eso, ¿no? Y una petición, por último, pues la verdad es que a nosotros como organización, yo creo que a varias partes, a varios sectores del país nos interesaría mucho conocer mucho más la parte del cooperativismo en Brasil. Nos gustaría, sobre todo si nos puede aumentar un poquito ahí, y además si podemos ver la posibilidad de hacer un intercambio de experiencias o visitas, eso nos sería fundamental para nosotros. Gracias. Vamos a pedirle, porque que cerremos las participaciones. Estaría el senador Burs, después estaría la compañera, la licenciada Blanca de Pesca, y el compañero Isaías, ingeniero Isaías Castro. Cerraríamos las participaciones y ya esperamos las respuestas. Adelante, senador Burs, por favor. Gracias. Yo creo que, mi amigo López, vamos a encontrar un punto de coincidencia y todos espero que estemos de acuerdo. Las vacas no dan leche, se la tienes que sacar. Todos los que hemos ordeñado una vaca, si no la ordeñamos no te da. Yo no dije que no hubiera tierra, no hay producto. No, aunque te la paguen bien, la vaca no te la da, se la tienes que sacar. ¿De acuerdo? Bueno, digo, nada más es un punto, y es un conversatorio en buen plan. Entonces, yo no dije que no hubiera tierra, yo lo que dije es que no había maíz para alimentar a aquellos semovientes que si no los alimentas de maíz y con una fórmula adecuada, no te dan huevos y los coches no engordan como deben engordar eficientemente. Eso es lo que yo dije. Por alusiones, no hay, bueno, la capacidad instalada, ahí está la tierra, pero hay que sembrarle el maíz y llevarlo a buen término, la cosecha. La otra es que, compañero, no tomé tu nombre, pero 71% de lo que ponemos en la mesa viene del minifundio. ¿Habrá datos duros de eso? Me encantaría que... Yo no sé qué es el minifundio, habría que definirlo. Yo he estado en lugares de un minifundio y las zapetas más grandes que he encontrado en el minifundio han sido más o menos lo ancho de esta habitación y pues a lo mejor 500 metros de larga. El minifundio que yo conozco en Puebla, en San Martín, Texmelucan, a lo mejor hay otros minifundios. Me encantaría que me dijeras dónde puedo encontrar esa información, porque para mí sería un despeje de conocimiento que no tengo. Gracias, qué amable. Vamos a pedirle a la licenciada. Adelante. La licenciada Rosa Elena Acosta Jenkins, presidenta de la Confederación de Pescadores en México. Adelante, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Miren, la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera
es la estructura de tercer nivel de las organizaciones cooperativas pesqueras en México. La Confederación Pesquera tiene representación en 18 estados del país. Me llama la atención que los compañeros de Brasil nos comenten que su estructura productiva en el campo es primero en las sociedades cooperativas. En México, las sociedades cooperativas de producción pesquera fueron muy fortalecidas alrededor de los años 70, 60, porque tenían prioridad en el acceso a las especies de valor más alto en el mercado internacional. Paulatinamente se ha ido desmantelando esta estructura. El día de hoy, debo decir con pena que nos unimos al compañero que acaba de comentar del sector agrícola, que las políticas para las organizaciones del campo no están dirigidas hacia las organizaciones, valga la redundancia, organizadas. En el caso de la estructura cooperativa, el presupuesto no está orientado tampoco a la estructura de las sociedades organizadas en cooperativas. Las cooperativas de producción pesquera son las organizaciones, digamos que de primer nivel. La segunda estructura es la Federación de Cooperativas, en donde un número determinado de cooperativas se organiza en una representación local. Y la tercera es la Confederación Nacional Cooperativa, que es nacional y que agrupa a las federaciones de cooperativas que a nivel regional se organizan como tales. Esa estructura en México nos las da la Ley General de Sociedades Cooperativas y hoy podemos decir que el presupuesto nos considera como a cualquier tipo de estructura corrupta en términos generales, en donde el presupuesto se dirige a las personas y no a las sociedades organizadas. A pesar de que el presidente Andrés Manuel en el discurso durante la campaña habló mucho de fortalecer el sector cooperativo, debemos decir que en México ese fortalecimiento no se viene dando. Esta estructura presupuestal nos desaparece prácticamente y nos desaparece al grado de que ni siquiera se reconoce como estructura el cooperativismo en las sociedades de producción pesquera. Definitivamente estamos de acuerdo aquí con nuestro compañero Francisco Jiménez. No tenemos diálogo tampoco con el presidente, se lo hemos pedido de diferentes formas. La parte productiva de las sociedades de cooperativas de producción pesquera se han manifestado, nos hemos manifestado, de hecho, públicamente. No hemos tenido ni siquiera merecido un comentario de la presidencia en respuesta a esas demandas. Algunas cuestiones son presupuestales, definitivamente, otras son de voluntad política, pero tampoco hemos sido escuchados y sí es muy importante para nosotros que hoy tengamos este espacio. Senador, muchas gracias, que tengamos este espacio en el Senado para poder decirles a los senadores que entendemos que en este país todavía hoy son 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y que sabemos que empieza a legislarse el tema presupuestal. Es muy importante que nos escuchen, que comprendan que si bien los apoyos están dirigidos a las personas, y esto ha sido a lo largo y ancho del país publicado, también hay organizaciones sociales que como tales merecen esa atención por parte de las estructuras de gobierno. Quiero abundar, y es de mucho interés para nosotros, que como confederación, como organización, nosotros manejamos presupuesto el año pasado y el año antepasado de organizaciones internacionales como la ONUDI, en donde probamos el ejercicio de un recurso de energía en fotoceldas, de energía solar, con mucho éxito. Esos proyectos fueron probados en los casos de Yucatán y Sonora. Nos redujeron costos en un 400% en las organizaciones que se dedican a hacer acopio de productos pesqueros. Tenemos interés en que ese programa continúe. Escuchamos que ustedes crecieron un 400% con un plan ABC en agricultura de bajo carbono. Sí nos gustaría saber, en ese programa, en el caso de Brasil, ¿ustedes lo obtuvieron con apoyo de su gobierno? ¿Lo hicieron con apoyos internacionales? ¿O cómo es que están manejando ustedes este tipo de agricultura?
En la parte pesquera, nosotros sí tenemos el problema de la tenencia de la tierra, igual que en el caso de ustedes en la agricultura, porque la acuacultura se lleva a cabo en su mayor parte en zonas federales marítimo-terrestres. En lo que se refiere a agricultura de bajo carbono, yo supondría que ustedes están manejando algún programa gubernamental con el que bajan recursos, no sé si nacionales o internacionales, para respaldar la operación crediticia. Entonces, bueno, sí nos gustaría saber en base a qué ustedes tuvieron éxito muy importante, 400% es muy importante en la agricultura de bajo carbono. Y por otro lado, comentar que hemos buscado mucho seguros para el tema pesquero y garantía de precios de pignoración también en las exportaciones. No hemos tenido éxito, esto ya viene de algo así como 12 años atrás a la fecha, porque se han ido consolidando las estructuras de venta de las organizaciones cooperativas, pero bueno, no hemos tenido esa respuesta por parte del Gobierno de México. Sí nos gustaría saber la estructura cooperativa en el caso de Brasil, qué tipo de opciones económicas manejan para sus estructuras. Muchas gracias. Seguiría Isaías Castro, cerramos y ya contestan nuestros invitados. Nomás comentarles que nosotros no aparecemos en las políticas públicas, estamos fuera de todos los programas y de todos los apoyos. Sí, porque pues ahorita yo quiero comentarles que en Zacatecas, el tomatillo y el jitomate, pues no lo pagan a 60 centavos. ¿Cómo vamos a hacer para pagarle o los créditos que se consiguen? Ahora al productor, decía el senador ahorita, el problema no es producir, el problema es a quién le vamos a vender. ¿Sí? Ahorita le digo, los tomatillos y los tomates a 60 y a 1.80. El problema yo no le veo para producir, el problema es que nosotros necesitamos precios de garantías. ¿Sí? Ahorita lo de la luz, lo del diésel, lo de los fertilizantes, pues todo nos lo venden en dólares. Y a nosotros nuestros productos nos los pagan a centavos. Decía el compañero de la agricultura protegida en Zacatecas, tenemos 2,000 hectáreas de invernaderos, pero todas están arrumbadas. ¿Por qué están arrumbadas? Porque no tenemos precios de garantías para vender los tomates, los pepinos. Entonces, nosotros les preguntamos a los de Brasil, bueno, ¿cómo le hacen para salir? Bueno, vienen y nos presumen, ¿verdad? Pero nosotros, pues parece que estamos en una pesadilla, hombre. Los seguros, Financiera Rural ahorita tiene todas las garantías de los productores hipotecadas. Y no porque el productor no quiera pagar. La vez pasada estábamos con el de un recibo de un productor que le salió de 30,000 pesos a 600 pesos una tonelada de tomatillo. ¿O qué le va a pagar a Financiera? Entonces, si aquí los compañeros de Brasil nos vienen a decir cómo le hicieron o si su gobierno los está apoyando, porque nosotros desde hace 40 años no aparecemos en la agenda del gobierno federal como productores. Estamos marginados. Entonces, y no con eso, además traemos allí la inseguridad de los productores, que pocos que quedan, los andan persiguiendo. Entonces sí, le hacemos un llamado al Senado, que ahora, decía Panchito, la cuarta transformación, pues ya el presidente nos insultó a los productores que traemos unas tejanas y que unas botas. Entonces, cuando nosotros no hemos criticado al presidente, él se pone un traje todos los días, ¿no? Y nosotros, pues, no se vale. En verdad, necesitamos apoyo, sí. Pero en verdad apoyos, no apoyos simulados, como decía la compañera, ¿no? Nosotros no aparecemos por ningún lado, no le importamos al gobierno federal y nunca le hemos importado, ¿verdad? Entonces digo, a nosotros lo que nos matan son los recibos caros de Comisión Federal, el diésel y los fertilizantes que usamos, porque todos esos son en dólares.
Y todavía así no nos ha desaparecido el gobierno, estamos ahí necios. Y yo le digo al senador que el problema no es producir, sino el problema quién nos va a comprar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Isaías, con todo y tejana. Vamos. Y botas. Y botas. Y cinto piteado, pues. Vamos a pedirle al doctor Eduardo Samperio que nos haga un comentario. A los tres. Né? A los tres. Já me perdi pouco aqui. A questão de agroecologia e pouco o que dijo o senhor Isaías agora. O problema não é produzir, é vender. Em Brasil a mesma coisa, exceto para os orgânicos. Que para os orgânicos o mercado cresce todos os anos. E o desafio é que se cresça mais, que todavia siga pouco caro, pero a gente que está no sistema de produção orgânica, em geral, está melhor. Pero requer mais capacitação, requer mais capacitação pelo promedio. É interessante isso que hablaste, porque mesmo os produtores mais grandes, os mais grandes de todos, estão utilizando em seus sistemas de produção algumas tecnologias de produção orgânica e produzindo em suas próprias fincas. Não saberia te explicar, mas tu saberás. As caldas e as misturas para combater as plagas. Então, há mix de químico com tecnologias de orgânicas, bioinsumos. O Ministério tem uma política de bioinsumos para que incremente a presença de bioinsumos no mercado. Eu sei que não se resolve tudo rapidamente, mas estão incrementando a utilização de bioinsumos. Vamos ver aqui. A questão de incêndios florestais. Para pôr as coisas como elas são. Os incêndios estão lá, o deflorestamento ha crescido, aumentado pouco esse ano, o que tem que ver pouco com a questão pressupostária também, porque as ações de comando e controle, que se dizem, se foram reduzidas, pero a Amazônia, a área de bioma Amazônia em Brasil, são 420 milhões de hectares, quase metade perfeita do território brasileiro, mais que duas vezes o tamanho do território mexicano inteiro. E dessa área toda, todavia temos preservados 84%, 84,1%. 2% são água, 2,1%. Então, 86,12% estão allá, como estavam quando os europeus chegaram ao Brasil. Então, todavia, o Brasil ha hecho um bom trabalho. Nós estamos felizes com esse fogo aí agora lá, como digo, doutor Roberto. Os incêndios deste ano estão por arriba do promédio dos últimos 10 anos, mas são por abaixo do promédio dos últimos 20 ou 30 anos. Depois disso tudo, creio que será necessário pôr mais pressuposto em las ações de comando e controle para reduzir a deforestação. Importante, porque se diz que os incêndios estão ligados aos pequenos produtores ou aos grandes produtores. Não, os incêndios não estão ligados à agricultura. O que ocorre é que ilegalmente se defloresta, e se põe fogo, e muitas vezes isso acaba se cambiando em pastura. Algumas vezes não, ilegais também. Pero, exceto as pasturas, que realmente têm uma grande área na Amazônia, a produção agrícola em el bioma Amazônia é quase insignificante para o Brasil, mas é importante localmente, é importante para a população local. São 30 milhões de pessoas que vivem no bioma Amazônia. Então, a produção é insignificante para o Brasil, como exportação de frijol ou maíz. Não, mas localmente é importante, mas é pequena. Então, isso a respeito do incêndio. Cooperativismo, o Dr. Roberto habla mais que eu. A questão de Isaías, de la questão de los precios. Lo mesmo passa allá. A questão para garantizar preços é necessário plata. E o governo brasileiro, como o mexicano, não tem plata. E a plata é sacada da gente. A gente, às vezes, a gente é pobre também. Então, esse é um problema difícil, muito difícil. Sim, nós somos, sim, pero não somos exportadores como o México é, pero temos. Hoje somos exportadores de líquidos, sim.
exporta más que importa hoy. La cuestión de programa ABC. Básicamente, a agricultura de bajo carbono. Empezó con el doctor Roberto, hace 15 años, con otro nombre, pero empezó. Básicamente, inversión en investigación de técnicas o prácticas productivas más conservadoras o conservacionistas. Sistemas agroflorestales, que se llamamos integración de lavoura, de agricultura con ganadería y con floresta, en diferentes maneras, en el tiempo, en el territorio. Pone agricultura, pone pastura, pone floresta, o tira floresta, saca floresta, pone diferentes combinaciones. Entonces, investigación, un esfuerzo grande de fomento, hay fomento de asistencia técnica para mostrar a la gente lo que es posible hacer. Y en tercer, financiación con tasas de interés reducidas. No es financiamiento con fondos perdidos, no. El tipo tiene que pagar de vuelta, pero la tasa de interés es más baja un poco. Crédito, pero con tasa de interés abajo del comercial. Hoy 7% al año. Hoy. Bueno. Excelente. Qué bueno. Qué bueno que me dices. Así. México arriba del 40%. No, es caro. La cuestión de financiamiento agrícola en Brasil es un hecho que yo tengo que lidar. Hoy, por primera vez, después de 100 años, tenemos tasas de interés comerciales casi civilizadas. Entonces, por eso, el gobierno está saliendo un poco de financiamiento para focar el subsidio en seguro, en el futuro, en los próximos años. Pero con la reducción agregada de los subsidios. Pero para los pequeños, tenemos el programa de fortalecimiento de la agricultura familiar. Y para ese programa todavía habrá subsidios por tal vez varios años todavía. Hoy son 3, dependiendo de las culturas, 3% al año o 4,6%. Pero los techos por finca son bajos. Pero las tasas de interés son más bajas también. Volviendo, ABC, entonces, investigación, asistencia técnica y financiamiento. Eso por 12 años ya. Ok, é isso, doutor Roberto. Complemento. Orgánicos. Crece en todo el mundo, cada vez más. Hoy día, en el mundo todo, existen 70 millones de hectáreas de productos orgánicos. Todo el mundo. Es muy grande. En Brasil está creciendo mucho. Ya tenemos plantas azucareras de azúcar orgánico, café orgánico, pero lo que crece más son hortifrutigranjeros, pequeños productores de hortifrutigranjeros. El grande problema de los orgánicos es la certificación, porque uno dice, es orgánico y no es orgánico. Entonces, el mercado está un poco desregulado. Y el interés del gobierno es que la certificación sea cada vez más seria y responsable. Y estamos caminando para eso. Es el gran problema orgánico, es certificación. Producir está bien y son pequeños productores en áreas de mucho. El tema pescado. No hay apoyo gubernamental a las cooperativas agropecuarias diferenciado. Es el mismo que hay para todas las cooperativas. No hay diferencia. Y el tema pesca está un poco maltratado en Brasil. Antes estaba en el gobierno, estaba en el Ministerio de Agricultura, había una Secretaría de Pesca. Después se creó un Ministerio de Pesca. Pero el ministerio no tenía presupuesto. Entonces era como si no hubiera nada. Después, ahora el nuevo gobierno eliminó el ministerio y vuelve la Secretaría para el Ministerio de Agricultura. Y ahora con un poquito más de apoyo para que el tema pesquero crezca. Tenemos 8.000 kilómetros de costa marítima. Es enorme lo que tenemos. Y tenemos 14% del agua dulce del mundo. Así que desarrollar acuacultura en Brasil es una cosa fundamental. Pero no hemos avanzado mucho. Ahora, finalmente, mire, conoce Brasil, conocen los estados brasileños, un estado del sur de Brasil, Paraná, que tiene un cooperativismo muy fuerte agropecuario, empezó a producir pescado en las cooperativas agropecuarias. No son cooperativas de peces,
agropecuaria, e integran la producción agrícola con pescado, con frigoríficos, con todo más. En el Rondônia, que es el estado, en la Amazonía, ya existen frigoríficos de pirarucú, que es el bacalao brasileño, pescado muy grande, con frigoríficos que vienen la piel y la carne de pirarucú. Entonces, está empezando a crecer el tema pescado con agregación de valor, hasta el final del industrial. Pero en el marítimo seguimos muy despacio. Existen algunas exportaciones de ostras, ¿se dice ostras? Mariscos, camarones y camarones en el litoral, pero pequeños, no son grandes empresas, y hay un problema sanitario muy serio porque hay una molestia que es una mancha blanca, se llama, que produce problemas sobre todo en ostras y camarones. Pero es un sector que tiene un potencial enorme en Brasil y que está llamando la atención para los agropecuarios, no para pescadores. Los agropecuarios están caminando cada vez más. Incluso en el tema, el ABC, la integración agricultura con pesca, también está empezando a aparecer. Pero no hay ningún programa de subsidios a nadie, agricultura, cooperativa, no. Esos son los programas normales, no hay diferencia. ¿Okay? Quisiera también hablar un poquito sobre el tema de asistencia técnica que fue tratado antes. Yo creo que usted trató este tema. Es fundamental, porque la tecnología que se desarrolla en los institutos de investigación científica es modernísima, pero no sale. Si no hay asistencia técnica, no sale. Muere ahí la tecnología. Entonces, hoy día hay un tsunami de nuevas tecnologías. Las innovaciones vienen de una manera brutal. Y lo que me incomoda mucho en el tema de asistencia técnica es que son tantas tecnologías que solo los grandes van a cesarlas. Porque tienen equipos que los pequeños siquiera van a conocer. Entonces la asistencia técnica y la extensión rural tienen una responsabilidad muy grande de parte del gobierno, para que llegue a todos igualmente y las oportunidades sean iguales para todos. Y en Brasil se creó ANATER, ahora recién, que esperamos que sea pero le falta presupuesto, le falta estructura, porque es muy joven. Pero estoy de acuerdo con usted. Y hoy día, en la asistencia técnica, más fuertes están las cooperativas. Vamos a pedirle a nuestra senadora María Antonia si tiene algún comentario para... Nosotros cerraríamos la reunión. Adelante, María Antonia. Gracias. Pues solamente agradecer nuevamente aquí a nuestros ponentes porque pues vienen con ideas muy buenas que me agradaron mucho, porque realmente sí, en México el campo está muy abandonado, el presupuesto está muy reducido y tenemos que ver la posibilidad y la forma de que lo saquemos adelante, porque no queremos que la gente siga yéndose al otro lado a trabajar porque no hay posibilidades aquí en México. Y en México tenemos mucho recurso natural, muchísimo, tanto la pesca como hay unas tierras fértiles que te producen desde un maíz, un cacahuate, aguacates. O sea, tenemos buena tierra, tenemos buena muy fértil, tenemos buena pesca y tenemos que explotar todo eso. Sí hay que seguir aquí con el senador Narro, pelear el presupuesto para que realmente se vaya. Como ya no va a haber intermediarios, entonces el presupuesto va a alcanzar para todos, porque como dice mi otro senador, mi compañero, no queremos ya que haya productores pequeños. Queremos que todos sean productores solamente, y gracias a eso pues tenemos que lograrlo, gracias al esfuerzo que todos ustedes están haciendo, porque sí he visto, aunque con sombreros muy caros y botas muy caras y cinturón piteado, pero no es cierto, perdón. Pero sí, me da mucho gusto que realmente estén luchando para que el campo salga adelante, porque
ese es nuestro alimento de México. Tiene que ser un alimento para que ya no traigamos alimentos de otro lado. Y como dice aquí nuestro compañero también, el fertilizante tenemos que también hasta producirlo nosotros. El mismo fertilizante, porque hay fertilizantes con mucho químico, con mucho que está haciendo mucho daño a la gente. Y ese es el problema de la obesidad, el problema de la diabetes, de la hipertensión, de todo, del cáncer. Entonces, pues cuenten con nuestro apoyo, agradecerle nuevamente aquí a nuestros compañeros de Brasil y a nuestro licenciado Juan Carlos, que viene a exponernos sus puntos de vista y todo lo que ellos trabajan allá en Brasil, para que también nosotros podamos implementar aquí esos sistemas. Muchas gracias a todos, estén bienvenidos y provecho por la comida, está deliciosa. Gracias. Vamos a hacer unos comentarios finales. Si checamos, si revisamos la opinión que nos han dado ellos, ellos nos comentan que el 5% del Producto Interno Bruto viene de la producción primaria del campo, más o menos similar a la de México, pero el 20% viene de los agronegocios, viene de las cadenas productivas y de valor. Y Brasil tiene una ventaja, más del 90% de sus productores tienen crédito. Y el gobierno apoya para bajar las tasas de los créditos. Esto es muy importante. Eso lo hizo Juan Carlos cuando estuvo en la financiera. La tasa de crédito para el pequeño productor fue del 7% y para la mujer productora rural fue del 6.5%. O sea, entonces, si no hay capital es muy difícil que se pueda trabajar. Nosotros le decimos a la gente del presidente, hoy hablábamos con algunos secretarios que están muy cerca del presidente, le dijimos, oiga, pero está bien lo del programa de precios de garantía, pero el problema es que muchas tierras están abandonadas y no se producen y la gente no tiene con qué trabajar, porque no hay crédito para el campo. O sea, desde la reforma neoliberal del 92, salinista, de la privatización de la tierra, no nada más se buscó privatizar la tierra, sino desaparecieron las instituciones que atendían al campo, que lo dijo el doctor Jorge Galo, desaparecieron a Banrural y surgió la financiera, que la verdad la financiera iba más o menos bien, hasta que salió Juan Carlos. Porque cuando sale Juan Carlos, la financiera da muchos créditos sin garantías. Y entonces prácticamente la financiera es recibida ahora casi en estado de bancarrota. Él lo sabe porque él sabe más de esto que nosotros. O sea, la financiera, que era un instrumento que funcionaba bien, que tenía fondos propios, que tenía un capital y que con ese capital tenía capacidad de hacer préstamos, empezó a tener problemas financieros porque se manejó el crédito en forma irresponsable y mucho a través del influyentismo y de los privilegios. Y podíamos hablar también hasta algo de corrupción. No por él, o sea, cuando él se fue. Y entonces nosotros decimos, en México únicamente cerca del 10% de los productores rurales tienen crédito. Y el crédito en México es un crédito, como lo dijo Isaías, inviable, o sea, que te coloca afuera de la competencia. Un crédito al 17% para competir con los productores norteamericanos que tienen créditos al 2, 3% o menos del 2%. Porque las tasas que reciben los agricultores norteamericanos en muchos lugares son las tasas de interés que usa el gobierno norteamericano, que son tasas muy bajas. Entonces, es muy importante. Y después, si no abaratamos el costo de los insumos, del diésel, del crédito, pero también del fertilizante, pues no seremos competitivos.
No tendremos, no se trata nada más de fusionar para formar aparentemente un banco más grande, como es la financiera con Fosir y Agroacemex y Firco. Se trata de hacer una política que realmente ayude al pequeño productor y que tengan acceso al crédito. Con Juan Carlos bajaron las tasas, pero él recibió un aparato de financiera en los estados que era casi intransitable. Un crédito en promedio en financiera te dura 9 meses, el trámite. Cuando te dan el crédito ya no sirve para nada. Entonces yo creo que sí se requieren hacer muchos cambios. Uno de ellos es fortalecer el presupuesto productivo para el campo en México. Pero si no le damos las cadenas de valor a la producción primaria, pues seguiremos con el 5%, no vamos a pasar a ese 20-22% que tiene Brasil. O sea, necesitamos darle valor agregado a nuestra producción nacional y que el campo juegue un rol importante en el desarrollo de este país. Entonces, yo creo que fue una plática muy importante. Brasil es un poco como México. Es un país con mucha población migrante de Europa que huyeron de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Hay grandes comunidades italianas, hay grandes comunidades europeas que son los que fueron a impulsar la cultura del cooperativismo. ¿Vale? Japoneses. Brasil tiene una de las comunidades japonesas y chinas más grandes de América Latina. Y entonces nosotros necesitamos fortalecer nuestros esquemas de organización, necesitamos fortalecer la organización y en el tema del presupuesto pues vamos a tener que luchar por cambios en ese presupuesto. Ya le decía yo hoy a Alfonso Ramírez Cuellar, casi siento que estamos como con el PRI. ¿Por qué? Porque el PRI siempre mandaba el presupuesto abajo para el campo y la Cámara siempre lo subía. Y entonces llegó muy abajo, nos están quitando más de 19,000 millones de pesos. Ahora quieren que nosotros le saquemos la tarea, pues está... Entonces sí veo las cosas un poco complicadas, pero pues nuestra vida ha sido luchar para que las cosas cambien y salgan adelante. Creo que hay que hablar con el presidente, hay que buscar al presidente. Y creo que necesitamos fortalecer, el presidente ya se le ha planteado el tema del crédito, necesitamos abaratar las tasas y no ha tomado en cuenta eso. Entonces nosotros planteamos que necesitamos insistir y buscar al presidente, hablar con él. Creo que fue una muy buena plática, escuchamos experiencias de otros países como Brasil, que era un país que tiene una gran extensión, como dijeron ellos. Brasil tiene 3 ventajas, decían ellos, tiene tierra, tiene muchos jóvenes y tiene un buen clima tropical y buena técnica, o sea, tiene un clima adecuado para la agricultura y para la ganadería, tiene agua, tiene recursos naturales, es un país muy rico en una riqueza rural, en una riqueza. Entonces, nosotros queremos agradecer la visita del doctor Roberto Rodríguez, queremos agradecer la visita del doctor Eduardo Sampeiro y agradecerle a todos los que vinieron hoy a la reunión, todas las organizaciones, los grupos de productores que nos acompañan, agradecerle al maestro Emilio García Plutarco, que esté hoy aquí con nosotros, agradecerle al doctor Jorge Galo, que esté aquí con nosotros, y agradecer también a los senadores, al licenciado Arturo Burs, es un senador que conoce el campo, y porque aquí estamos claros que si no nos unimos, y él tiene un papel importante en la comunidad de agricultura, don Arturo. Entonces, necesitamos a don Arturo, necesitamos a Antonia, a todos de este lado
del lado de la gente del campo para buscar que las cosas salgan adelante. Quiero agradecerle a Arturo, a Blanca, que ya se nos fue, y a la compañera María Antonia, que agradecerles mucho que hayan estado en esta plática, en este diálogo con la gente del gobierno. Está la gente del canal del Congreso, que quieren hacer una entrevista con nuestros invitados, y quiero invitar a los senadores para que nos acompañen en esa entrevista antes de que se nos vaya María Antonia, para hacerla la del canal de las estrellas. Entonces, agradecerles a todos que nos hayan acompañado. No sé si los del canal